de los parques, plazas, jardines, el equipamiento verde de la ciudad y el equipamiento azul, que últimamente también se habla mucho de su importancia, es un elemento crucial para la restauración psicológica. La restauración es un proceso a través del cual la persona se recupera, se restaura, por así decirlo, se recupera de las agresiones, de las sobredemandas a las que está expuesto en su vida cotidiana. Y aquí quería plantear también una pregunta subsidiaria. Muchas personas pueden pensar que esto del verde urbano, los parques y tal, en fin, que es una moda, o que para muchos, por ejemplo, para muchos diseñadores, incluso para muchos urbanistas, los arbolitos en las maquetas son un mero ornato, un mero adorno. Sin embargo, lo que yo quiero proponerles es la idea de que realmente esto es una necesidad de nuestro funcionamiento psicológico. Hay muchas hipótesis y muchos desarrollos que lo avalan. Uno de ellos, muy conocido, es la hipótesis de la biofilia. Para ilustrar esta teoría basada en una clásica referencia de Jay Appleton, de un libro que publicó en 1975 y del que ha publicado sucesivas reediciones con modificaciones, todas ellas muy interesantes. Yo les voy a pedir un brevísimo ejercicio. Miren estas dos fotos de paisaje, el de la derecha, la foto 2, y el de la izquierda, la foto 1. ¿Cuál creen ustedes que es el paisaje que gustaría a más gente? Bueno, no tenemos tiempo para establecer una dinámica participativa, pero es bastante, bueno, falta ser un psicólogo avezado, en fin, para predecir que la mayor parte de la gente respondería que la foto 2. Esto no es casual ni refleja una moda, esto está muy conectado con lo que Appleton llamaba la teoría del hábitat. Nos gustan aquellos paisajes que contienen elementos que han sido cruciales para nuestra supervivencia como especie. Y además hay dos elementos de esto, el agua y la vegetación, que nos conectan precisamente con experiencias cruciales en etapas evolutivas decisivas de la especie Homo sapiens, que nos han ayudado a sobrevivir y adaptarnos con más éxito. Y como consecuencia de su importancia estratégica, nos queda el regusto estético por este tipo de elementos, que algunos llaman la fitofilia, que no es ninguna degeneración sexual, no se alarmen, es la preferencia generalizada por los paisajes con vegetación, y la hidrofilia, la preferencia generalizada por paisajes con agua. Por tanto, no se trata de una moda ni siquiera solo de un referente cultural, aunque haya habido movimientos culturales, filosóficos, estéticos y de todo tipo, como por ejemplo el romanticismo del siglo XIX, que puso sobre el tapete precisamente la importancia de estos elementos, ¿no? La idea es que la naturaleza urbana forma parte de una estructura espacial que llamamos escenario. A algunos les gusta denominar en analogía con landscape o con land, les gusta llamar taskscape, que los espacios verdes urbanos cumplen 4 funciones básicas. Una es la función de paseo. El paseo es muy importante, tenemos que recuperar esto, el paseo, no el recorrido en patines eléctricos ni en artilugios, ¿no? Porque psicológicamente es relevante, porque favorece una experiencia crucial que es la atención voluntaria. Hace falta, por ejemplo, simplemente que recuerden algunos de los poemas de Machado cuando describía el paseo entre la ciudad de Soria y la ermita de San Saturio, por ejemplo, donde él describía algo parecido a lo que ya William James hace más de un siglo llamaba precisamente la experiencia de atención voluntaria no dirigida, ¿no? Es un ejercicio enormemente recuperador, tanto física como mentalmente. La función de contemplación, que promueve el sentido de unidad con otras formas de vida, la función estancial, que nos permite conectar y concentrarnos en un momento determinado, y por supuesto la función de encuentro social, lo que llamamos aquí la función relacional. Estas funciones no son un complemento de la vida, son a veces recursos básicos para nuestro bienestar. Y esto contrasta con la idea que tenemos de la ciudad como un entorno extraordinariamente agresivo. Y ya desde ahora me disculpo por lo poco pedagógicas de mis diapositivas, pero he intentado primar sobre todo la presentación de contenidos informativos con referencias bibliográficas y apuntes y notas por encima del valor didáctico, pensando sobre todo en tener en cuenta la diversidad de intereses de nuestra audiencia, ¿no? La ciudad realmente se ha convertido en un gran artefacto que condensa un amplio catálogo de condiciones ambientales desfavorables para la salud. Muchas de ellas están ahí mencionadas, pero hay muchas otras más
de factores de riesgo. Últimamente, por ejemplo, estamos viviendo el riesgo propiamente del contacto humano. Finalmente, el coronavirus no sabemos cuál es su origen, pero sabemos que realmente donde ha tenido éxito reproductivo ha sido en entornos de gran concentración de población como son actualmente las ciudades, ¿no? Sin coronavirus, las ciudades ya son un problema de salud. Los problemas de salud que aparecen, por ejemplo, hay evidencias empíricas registradas sobre el incremento de estrés crónico o la prevalencia epidemiológicamente muy significativa de trastornos de ansiedad y depresión o el riesgo de enfermedades coronarias y vasculares, entre otros, ¿no? Y todo ello supone una amenaza para la salud. Y aquí es donde surge la relevancia del proceso de restauración. Aquí tienen una definición bastante académica de un autor, Terry Hart, un profesor norteamericano que actualmente trabaja en una universidad de Suecia y que, con el que hemos colaborado en el desarrollo de muchas de estas ideas, incluso en un capítulo de un handbook que hace un par de años se publicó precisamente sobre restauración y salud en entornos urbanos, y en el cual me he apoyado en gran medida para esta presentación. La restauración no son solo recursos de estimulación ambiental, son también actividades como las que tienen aquí mencionadas, pasear, correr, el ejercicio físico, incluso el cuidado de plantas. Últimamente, por ejemplo, me gustaría también contrastar la relevancia del papel, por ejemplo, de la horticultura con fines terapéuticos que se está implantando en algunos centros hospitalarios y, por supuesto, en muchos ámbitos comunitarios. La actividad de conducir, también hay evidencias sobre esto, y cualidades como la cualidad de aposentamiento de suitability, que es la cualidad que tiene un lugar que por sí mismo, por sus características configuracionales y de funcionamiento, resulta interesante. Todo esto provoca experiencias restauradoras que, perdonen la distinción académica, pueden ser o bien microexperiencias restauradoras, restauración puntual, o experiencia restauradora acumulativa, que está muy vinculado a esto. La explicación psicofisiológica de todo esto tiene dos versiones. Una es una explicación claramente psicofisiológica y otra es más cognitiva, la que se llama la teoría de la restauración atencional y la teoría de la reducción de estrés. Ambas tienen dinámicas muy diferenciadas, pero todas ellas coinciden en que es una experiencia, la experiencia de restauración, que nos ayuda a recuperarnos de la sensación de agotamiento, tanto sea registrada por síntomas fisiológicos como por síntomas cognitivos, como déficit de atención o dificultad para controlar impulsos. El resultado, por ejemplo, vamos a poner resultados de alguna investigación y a partir de aquí voy a hablar sobre todo de evidencias empíricas. Quiero que piensen, una vez situado este marco de referencia, en si realmente esta respuesta intuitiva a la naturaleza es crucial urbana, es crucial para nuestro bienestar, si hay elementos en la investigación, resultados en la investigación empírica clavada. La respuesta es obviamente que sí, pero importa mucho en la investigación combatir ese fenómeno del pero esto yo ya sí lo sabía, sí, pero es verdad, esto lo sabemos intuitivamente, pero es muy importante confirmarlo empíricamente. Aquí tienen resultados de una investigación hechas con una prueba. Los doctores, la doctora Carmen o el doctor Carlos Zarco podrían hablar con más detalle con una máquina de ergometría, que es en el cual el individuo hace ejercicio durante 10 minutos y está poligrafiado captando el polígrafo que normalmente en la investigación utilizamos de 4 canales. Estos, por ejemplo, son los resultados de la evolución de un indicador que es la conductancia de la piel. Después de 10 minutos corriendo en la cinta con los sensores puestos, se consigue aumentar desde el nivel basal hasta un estándar convencional que marcamos en 16, la elevación de la conductancia de la piel como un indicador, digamos, de estrés fisiológico. A continuación, los participantes en el experimento eran sentados en una sala y aún con los sensores puestos, se evalúa el tiempo que tardan en recuperar el nivel basal. Lo que ocurre es que en el tratamiento experimental hay 3 condiciones. En una contemplan escenas de naturaleza salvaje, de naturaleza virgen, en otras calles peatonales de urbanismo muy duro y otras calles de urbanismo aún más duro con tráfico, incluso en algunos experimentos con sonido. Como vemos, cuando se contemplan escenas de naturaleza, en 7 minutos prácticamente ha recuperado el nivel basal. Mientras que cuando se contemplan otros tipos de escenas de tráfico, de urbanismo más duro, en este periodo de tiempo está a la mitad del proceso de recuperación. Esto es muy importante. Y hay otros indicadores en este mismo experimento, por ejemplo, se refiere a las pulsaciones, a la tensión muscular
o a la tasa cardíaca, donde vemos un patrón de respuesta similar. Lo que esto nos avala es lo importante, digamos que sabemos que la respuesta de estrés y los indicadores fisiológicos asociados a ella es una respuesta adaptativa del alarma del organismo ante una situación de sobredemanda estimular. Por tanto, un recurso para tener más capacidad para afrontar esta situación. Lo que es peligroso para la salud de todo tipo es estar en niveles de estrés durante periodos de tiempo muy prolongados. Lo que vemos con estos resultados de un estudio realizado por Ulrich es precisamente que el contacto y la contemplación de la naturaleza ayuda a reducir el tiempo de estrés. Por tanto, es un recurso salutógeno, podríamos decir, o promotor de la salud, muy importante. En otros datos, una investigación que nosotros mismos realizamos sobre el concepto, sobre naturaleza cercana y niveles de estrés percibido infantil en niños. Estos son resultados los que voy a presentar aquí de un estudio piloto que hicimos en Irlanda, junto con Silvia Collado, en una estancia que ella tenía allí, recogimos los datos. Clasificamos objetivamente a través de 24 indicadores una muestra de participantes según 3 niveles de naturaleza. Naturaleza cercana alta, naturaleza cercana media y naturaleza cercana baja. También evaluamos las condiciones del centro educativo, naturaleza alta y naturaleza baja. Aquí ven ejemplos de esto, lo hicimos en ciudades, en este caso concreto en Dublín, y en una zona rural, que es una localidad que se llama Cairo. Los resultados mostraron resultados muy interesantes. Por ejemplo, vimos que había una correlación negativa entre el nivel de naturaleza cercana y estrés percibido, con una función que, teniendo en cuenta las diferencias en los ajustes de regresión, casi podría ser inversa y proporcional. Es decir, a mayor nivel de naturaleza cercana, menor nivel de estrés percibido infantil. Sabemos que esto es un indicador de correlación, no de causalidad, pero nos apunta a que realmente es una relación muy consistente. Lo hemos comprobado en estudios posteriores esta misma idea. Hay muchas más evidencias empíricas que sucintamente voy a mencionar con la idea de provocar en ustedes la curiosidad de seguir precisamente estudiando. Esto, por ejemplo, es un trabajo de 2019 de un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el cual analiza el papel que la exposición al espacio verde tiene en la percepción de baja o mala salud de los participantes, y encuentra que hay una correlación significativa y que se ve afectada sobre todo por procesos urbanos como el proceso de gentrificación, ¿no? En zonas gentrificadas de la ciudad, por ejemplo, se ha visto cómo esta relación es especialmente relevante en las clases más altas y, sin embargo, es mucho menos relevante en las clases más bajas, lo cual nos está dando también la necesidad de vincular estos resultados con las condiciones de riesgo de exclusión social de las poblaciones. Es decir, aunque los parques sean los mismos, el impacto, el uso y los patrones de disfrute no son los mismos según las características sociales y económicas de la población. Este es otro trabajo también muy reciente, de hace 2 o 3 años, donde se muestra la idea de que los adultos con niveles altos de no contacto con la naturaleza presentan síntomas, índices más agravantes tanto en la percepción de su salud como incluso en algunas respuestas inmunológicas también, ¿no? La vulnerabilidad, por ejemplo, a infecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, no se registran relaciones con medidas a través de la escala de vitalidad. Este es otro trabajo también muy reciente, del año 2017 creo que es, donde se muestra la correlación positiva entre los espacios azules. Aquí se contempla la importancia de los paisajes de agua en los contextos urbanos. Esto es una revisión sistemática, es decir, analiza la cantidad, unos 30 estudios sobre esta temática y muestra que la mayor parte de los estudios han registrado asociaciones muy importantes, a veces no son indicadores de correlación estadística, de la relación entre el contacto con espacios azules al aire libre y los beneficios para la salud mental. Y también la probabilidad de desarrollo de actividad física, que es otro gran predictor de bienestar y de salud. Sin embargo, la asociación con salud percibida o con obesidad no está tan clara, solo está clara en hay algunos estudios que no logran confirmarlo, la salud cardiovascular, pero son estudios minoritarios en relación con el N de los trabajos que forman parte de esta revisión sistemática. En otro trabajo también
del año 2018 sobre niños particularmente, se muestra cómo la mitad de los estudios analizados, una treintena aproximadamente, muestran que hay correlaciones positivas entre naturaleza cercana e indicadores relevantes de salud mental como la autoestima, la resiliencia o el estrés o la calidad de vida relacionada con la salud. Más evidencias todavía, y todos estos trabajos y la presentación está a su disposición si tienen interés en ello, pero este otro trabajo sobre la salud mental de un equipo vinculado al IS Global también muestra resultados similares. En estudios específicamente con niños hemos visto evidencias como las que aparecen en estos 3 cuadros de la izquierda que quiero subrayar. Por ejemplo, un estudio con una muestra muy importante de niños, de un equipo muy activo en esta área, que es el equipo dirigido por Liu, muestra que la mayor vegetación en el barrio se asocia con tasas de sobrepeso infantil menores, y hay también, incluso en personas mayores, hay correlación positiva entre vivir en barrios con amplias zonas verdes y el desarrollo de actividad física, igual que otro equipo muy importante, que es el equipo liderado por Kuo, Faber Kuo, este que ven aquí abajo, también muestra esto. La relevancia de lo que se llama el ejercicio verde y la relación entre el verde urbano y la génesis de un estilo de vida es muy relevante. Y finalmente, por mencionar, también incluyo algunos estudios relacionados específicamente con niños diagnosticados con TDA, con trastorno por déficit de atención, o con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Todos estos estudios avalan que disminuyen claramente los síntomas habituales de un TDAH, de no mantenerse en el desarrollo de una actividad durante un periodo de tiempo prolongado, incluso aunque la actividad sea atractiva para la persona, etcétera. También se han realizado estudios con padres y todos ellos muestran que incluso que en espacios verdes pueden quedar enganchados, entre comillas, durante más tiempo con las tareas, incluso a veces en ausencia de medicación, ¿no? Según informan algunos de los padres de los participantes en estos estudios. A partir de aquí, ya voy concluyendo, quiero terminar con estas ideas. Es muy importante recuperar y evaluar la capacidad restauradora de los entornos urbanos. Es cierto que tenemos que diseñar no solo entornos urbanos restauradores, sino promover que todos los entornos produzcan menos carga estimular y, por tanto, menos riesgos para la salud, y en sí mismos actúen como facilitadores, promotores de la restauración. Esto es muy importante y hay que evitar, por ejemplo, hay temas que surgen ahora que son muy relevantes, como el tema, por ejemplo, de la soledad urbana, que ha emergido sobre todo a partir del confinamiento, que tiene que ver en gran medida por el hecho de que muchas de las configuraciones espaciales y urbanísticas de nuestras ciudades parece que conspiran para que la gente tenga que estar en casa encerrada con dosis insanas de televisiones de no mucha calidad. Por otra parte, ya concluyo, la estimulación ambiental moviliza recursos físicos, mentales y sociales que pueden ayudar a la restauración psicológica, o a su contrario. La naturaleza, el contacto con lo verde, que insisto, no es un ornato, no es un adorno, es crucial en este proceso de restauración, y mucho de ello se vincula con algunos síndromes que se están estudiando ahora, como el trastorno por déficit de naturaleza, del que podemos hablar con posterioridad. También hay que tener en cuenta que no todo escenario natural o naturalizado produce restauración. Hay que evaluar su calidad y, por supuesto, el papel que la actividad y el contacto social tiene. Finalmente, quiero subrayar la necesidad de que los contenidos estudiados dejan muchos debates abiertos. Por ejemplo, el debate sobre la agenda de vida diaria de los urbanitas y los estilos de vida, el debate sobre la calidad de los entornos residenciales. Ya no todo es tener simplemente una smart cities o una ciudad inteligente, hay que evaluar otros recursos. El debate, por ejemplo, en estos momentos crucial en España, sobre la naturalización de los centros escolares, de la actividad escolar y sus currículum, incluso el debate sobre la calidad de los espacios públicos en las ciudades y la naturaleza urbana. Habría más cosas que contar, pero espero que por lo menos alguno de los puntos tan diversos que he mencionado haya sido de su interés. Gracias por su atención y quedo disponible y muy atento a lo que van a decir mis compañeros. Disculpa al decano Carlos Félix por si me he excedido con el tiempo, pero muchísimas gracias por su atención y a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muy interesante. Después de este convincente alegato en favor de la necesidad de los espacios verdes urbanos para nuestra salud, vamos a atender ahora a un aspecto, si queremos, más
más puntual, más a pie de tierra, ¿no? La atención primaria. Y para ello nos va a hablar la doctora Carmen Fernández Mato, que es asesora médica de Asisa y que trabaja en atención primaria, que digámoslo así es la primera línea en el tratamiento de nuestros pacientes, y nos va a hablar sobre la atención sanitaria en poblaciones vulnerables. Adelante, Carmen. Hola, buenas tardes. Estoy encantada también de estar aquí. Doy las gracias a los que nos estáis acompañando. Y hoy vengo a hablar, yo soy, como has dicho, asesora médica de Asisa, pero colaboro en un centro de atención primaria en Madrid, muy cerca de Chueca, y es una población socioeconómica muy variada, y creo que nos va a ayudar a transmitir, o sea, me va a ayudar a mí a transmitiros experiencias que espero que sean de vuestro interés. La población que hay en el área de salud, del centro de salud, está compuesta en rasgos generales por una clase socialmente alta, que son personas de edad media y jóvenes. Hay un gran colectivo LGTBI. Otra parte está constituida por inmigrantes, y una gran parte, como creo que en casi todo el centro de Madrid, de población más envejecida, de características sanitarias un poco desfavorecidas. Y mi papel ahí en el centro de salud me ha permitido vivir en primera fila la pandemia, para bien o para mal. Algunas de las experiencias eran un poco aterradoras y nos convirtieron a todos en obsesionados por la limpieza y por pasar el agua con la lejía por todos los muebles de la consulta, hasta que se convirtieron en blancos. Pero afortunadamente ahora estamos en una etapa mejor, y ahora os voy a concretar un poco de lo que quiero hablar esta tarde. Y para que todos tengamos un marco común, he pensado que traer una definición de vulnerable, que es una palabra muy en boga, podría ayudarnos a seguir la charla. En general, vulnerable son las personas que, debido al medio en que viven, se exponen continuamente al riesgo. Esto hace que, desde el punto de vista sanitario, requieran más necesidades de salud, más atención de salud, y paradójicamente son personas que tienen más dificultades de acceso a la salud. Y como ejemplo de población vulnerable, luego os explicaré por qué he elegido a estas dos poblaciones, he traído a los enfermos crónicos y a los inmigrantes irregulares. La cronicidad es un peso pesado de toda la asistencia sanitaria. Aquí dice que es el patrón epidemiológico dominante de las sociedades occidentales. Esto es así por muchos motivos, empezando porque la esperanza de vida está aumentando. A partir de los 55 años es muy fácil tener una enfermedad crónica. Además, los patrones, los hábitos de vida occidentales también lo favorecen, y también las prácticas de medicina moderna, que han hecho que algunas de las enfermedades agudas se convirtieran en crónicas, o que bien, por ejemplo, las enfermedades infecciosas hayan desaparecido. Para que nos hagamos una idea, acaparan un 80% de las consultas de atención primaria en general, y suponen aproximadamente unos 19 millones de personas en nuestro país. Y esta es una tabla que está cogida de Lancet, habla sobre los 5 grandes factores que provocaron pérdida de salud en España en 2019, la de la izquierda, los grandes factores de riesgo, y la de la derecha, los números de muertes que se supone que han provocado. En realidad yo la he traído porque sobre los factores de riesgo de la izquierda es donde se incide más en las consultas de atención primaria. Tanto en la consulta de medicina como en la de enfermería, intentamos el seguimiento de la hipertensión, intentamos que la gente fume menos o deje de fumar, controlamos la glucosa en ayunas. Intentamos también controlar los hábitos alimentarios y el índice de masa corporal. Pero frente a esto, hay un factor con el que nos encontramos diariamente, y no por ello de menos importancia, aunque no esté aquí,
que es el sentimiento de soledad. Y como estamos hablando de poblaciones que viven en ciudades, es cierto que hay mucha población envejecida que vive sola y que tiene ese sentimiento y que seguramente lastra mucho su salud y en general su vida. Y aquí están los 50 hábitos, los 5 hábitos saludables a partir de los 50 años, que coincide un poco con lo que hemos visto antes, pero de una forma mucho menos poética. Y está demostrado que si se practican a partir de los 50 años, consiguen disminuir la incidencia de la diabetes tipo 2, el índice de enfermedades cardiovasculares y el cáncer, según un estudio que se ha hecho en la Universidad de Harvard. Y en general pues son también los hábitos que se intentan favorecer desde cualquier consulta, que es la dieta saludable, el ejercicio físico regular, la combinación de las dos, que puede ser el mantener el peso adecuado, y en cuanto a tóxicos, pues evitar el alcohol y el evitar el tabaco. En tanto que consigamos que la balanza se incline hacia aquí, será la forma de que las enfermedades crónicas dejen de tener tanto peso. Y me traslado ahora un poco a la situación pre-COVID, porque querría hablar por encima de la influencia que ha tenido el COVID en estas poblaciones. Para saber exactamente en qué situación estábamos antes, en 2019, he traído esta tabla sobre la evolución del gasto sanitario. Es importante que veamos aquí, lo primero, que el gasto sanitario se ha ralentizado no solo en nuestro país, sino en todo Occidente a partir de la crisis de 2008-2009. Casi todos los gobiernos intentaron reducir su gasto en salud, a pesar de que las necesidades por la población envejecida, porque la sanidad cada vez es más cara, requiere medios, requiere muchas inversiones, pero lo cierto es que no ha ido acompañado de un aumento, o muy lento por lo menos. Y luego aquí también me parecía muy interesante ver que frente a un 62,2% de porcentaje dedicado a los servicios hospitalarios y especializados, a la atención primaria únicamente se dedica un 14,8%. En general se promocionan otro tipo de servicios que no es la atención primaria. Y este factor, unido también a la gran burocracia que acompaña al sistema de atención primaria, ha hecho que ya partía de un equilibrio inestable hasta que llegó la epidemia de COVID. Y la epidemia de COVID, pues evidentemente hizo saltar por los aires el modelo. Muchos de los seguimientos de los crónicos se frenaron, o bien porque los centros de salud no eran capaces de admitir a tantas personas, porque tampoco tenían medios, ¿no? Pero también porque los propios pacientes tenían miedo a acudir a los centros sanitarios. Por unos motivos u otros se cancelaron muchas consultas, tanto hospitalarias, un 46,3%, o de primaria, un 19,3%. Se llegaron a cancelar incluso las consultas de hospitales de día, y se cancelaban también los tratamientos de crónicos que no tenían acceso durante el estado de alarma para seguir con estos tratamientos. Y se intentaban reconvertir, como podemos ver aquí, pues fundamentalmente al seguimiento telefónico. Es el que ha preponderado en un 54,3%. Algunos se pospusieron hasta el final del confinamiento, menos por correo electrónico, algunos por teleasistencia, y en muy pocos casos el profesional acudió al domicilio, en 1,8% de los casos. Y esto nos hace ver que si el sistema estaba en un equilibrio inestable y le sometemos a esta situación durante tanto tiempo,
pues las personas vulnerables que tenían dificultad de acceso a la salud seguramente habrán evolucionado hacia peor. Algunas de las pruebas diagnósticas se han retrasado y posiblemente algunos cánceres hayan evolucionado más de lo que nos gustaría, y algunos de los crónicos que estaban más o menos estabilizados ahora mismo estarán sin estabilizar. Y aquí hablo ya de la otra población que he elegido. He elegido los inmigrantes irregulares porque yo creo que en general los inmigrantes constituyen una población de mucha vulnerabilidad. En el caso de los irregulares ya son un poco el extremo de esa situación. Encima, nosotros en el área de salud hay algún albergue de refugiados, o sea que tenemos un poco de experiencia también con ellos. Y esta sería una fotografía de la evolución en número, y parece ser que es paralela a la de los regulares. Hay un pico aquí en el año 2005 que coincide con una regulación que hizo el gobierno, y posteriormente en 2013-2014, cuando el mercado laboral español fue tan pésimo, pues hizo que muchos se volvieran a sus países y que no acudieran aquí. Pero a partir de 2015 parece que hay un repunte, y se calcula que en 2019 el número de inmigrantes irregulares en nuestro país oscilaba entre 390.000 y 470.000 personas. Y este es un esquema de cómo el COVID ha afectado a esos inmigrantes. En la columna primera está desde el punto de vista económico, que es el que realmente condiciona al resto probablemente. Se trata de una población con ingresos bajos. En la mayoría de ellos asumen tareas del hogar o de la construcción o restauración. Esto les ha impedido el quedarse en su casa aunque estuvieran enfermos. Las condiciones de vivienda en que viven, cuando les hemos llamado para intentar que hicieran aislamiento, era imposible. Sabíamos que vivían mal, pero no hasta el extremo de vivir 12 personas en un sótano, en una superficie mínima. Y como esto, pues dificultades para obtención de medicamentos, no prestación por desempleo, barrera idiomática en algunos casos, porque es verdad que un 50%, por ejemplo, proceden de Sudamérica y de Centroamérica, pero hay mucha población que procede subsahariana o asiática, y esos no pueden comunicarse. Y luego, desde el punto de vista médico, la diabetes es la enfermedad que ha ocasionado mayor morbilidad unida al COVID, junto con la obesidad, sobre todo por la falta de seguimiento médico, también las dos patologías. Y también algo que nos ha enseñado la pandemia es que cuando estas poblaciones no tienen acceso a la salud y están en estas condiciones, repercute negativamente en el resto de la población, repercute en nosotros. Y que algunos países de nuestro entorno han comprobado que favoreciendo los sistemas integrados de atención primaria, de especializada y de social, que es lo que viene aquí en este tercer punto, han comprobado que la brecha de acceso a la salud mejora. Y luego otras conclusiones que ya he repetido aquí, que la pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema de forma más importante en poblaciones vulnerables, que como todos sabemos la prevención involucrando al paciente es la mejor manera de mejorar la salud, ¿no? Y me ha gustado traer un punto de vista optimista de la oportunidad de incorporar pacientes al sistema que previamente no estuvieran, o la oportunidad de fomentar la telemedicina, aunque sea con los móviles, porque eso daría lugar a consultas más flexibles, y los móviles están al alcance de mucha gente hoy en día. Y ya para terminar, de verdad, he traído la foto de Valencia porque la National Geographic la ha elegido como la ciudad más saludable para vivir en el año 2021. Y como también quería aportar mi frase, la frase que está arriba,
que vuelve otra vez sobre el concepto de vulnerabilidad. Dice que la vulnerabilidad, como hemos visto, es una característica de lo humano, por tanto, nos puede tocar a todos de alguna forma y hace que la vida sea preciosamente precaria, que es una expresión de Borges. Y muchas gracias por vuestra atención y estoy a la espera de vuestras sugerencias o preguntas. Muchísimas gracias, Carmen. Una charla muy interesante y que ha aportado un punto de vista claramente distinto del anterior. Para completar, la tercera ponencia correrá a cargo del doctor Carlos Zarco, que es director médico del Hospital Universitario de Moncloa. Y lo que nos va a comentar es bueno, el tema visto desde el punto de los hospitales, desde el punto de vista de los hospitales, ¿no? Los cambios que van a sufrir los hospitales para que las ciudades sean más saludables. Cuando quieras, Carlos. Perdón porque estaba compartiendo pantalla y ahora quería enseñarles poner la presentación. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a los organizadores la oportunidad que me han dado para participar en este foro, especialmente a Elías y a Raquel. La verdad es que me he preguntado muchas veces que los que somos el 20% de la solución sanitaria en ciudades saludables, ¿cuál es nuestro papel? Y me ha hecho pensar y reflexionar un poco cómo podría influir las ciudades saludables en la gestión del día a día de los hospitales. Viendo esta manera de proceder, pues yo creo que hay una primera parte de la gestión del día a día de los hospitales donde podemos colaborar como todos en todo lo que se refiere al cambio climático. Es evidente y ya creo que hay pocos negacionistas que dicen que el cambio climático es capaz de ocasionar graves consecuencias en la salud de la población. Y yo creo que los hospitales tenemos la obligación de liderar esta lucha para intentar disminuir o mitigar los efectos que este cambio puede producir. Pero para ello tenemos que poner nuestra casa en orden. ¿Por qué? Porque a pesar de la buena prensa que podemos tener como hospitales y centros de curación, hacemos un uso intensivo de la energía y de los recursos. Y que tal como funcionamos a día de hoy, obviamente contribuyen más a empeorar el clima que a mejorarlo. Y de hecho, aunque de manera indirecta pueden hacer que haya más enfermedades respiratorias o alérgicas en este caso, y sobre todo pulmonares. Por ello, creo que un hospital respetuoso con el clima, y no es que lo crea yo, es un borrador que hizo la OMS sobre hospitales saludables, planeta saludable y personas saludables. Yo creo que lo que tiene que perseguir cualquier hospital respetuoso con el clima, y muchos hospitales en España estamos en este camino desde hace tiempo, es conseguir la eficiencia energética, es decir, reducir el consumo y los costes energéticos de los hospitales, tratando de introducir medidas de eficiencia y de conservación. Debemos diseñar edificios verdes y en esto yo creo que hay que construir hospitales que sean receptivos con las condiciones climáticas de cada lugar y que estén optimizados para reducir las demandas de energía y de recursos. No hay que ser muy lejos, hay un país centroamericano, tropical, que diseñó un magnífico hospital que no tuvo en cuenta ni la ventilación ni el clima, y la mayor parte del presupuesto se les iba en aire acondicionado, que seguramente podrían haber dedicado a otras cosas bastante más interesantes que eso. Por otro lado, está la generación de energías alternativas. Todos tenemos una superficie suficiente como para poner paneles solares en las cubiertas de los edificios o incluso plantearse el uso de energías alternativas o eólicas. En el transporte creemos que podemos hacer mucho para disminuir nuestra huella de carbono. Por ejemplo, fomentar el transporte público. Si tenemos flotas de vehículos, pues utilizar vehículos eléctricos, al menos híbridos. Y desde luego intentar que la huella de carbono sea la menor posible. Para que se hagan una idea exacta, el NHS inglés calculó cuál era la huella de carbono de todo del Sistema Nacional de Salud inglés y eran 18 millones de toneladas al año.
que es algo absolutamente disparatado para el medio ambiente, es decir, supone casi el 25% del consumo eléctrico de la Gran Bretaña, lo que hacían los hospitales. Respecto a la alimentación, pues ¿qué podemos hacer? Ofrecer tanto al personal como a nuestros usuarios una alimentación, además de ser sana, que esté producida localmente y de manera sostenible, si es posible. Los residuos, aparte por la legislación, tenemos que reutilizar, reciclar, elaborar con todo tipo de alternativas para que tengamos la menor incineración de los mismos, y con el agua, pues conservarlo. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid hay un plan del ayuntamiento que obliga a cada centro sanitario a tener un plan de ahorro de agua y además a utilizar en la medida de lo posible, lo menos posible, el agua embotellada. ¿Por qué? Porque si sube la temperatura ya sabemos que va a tener un efecto devastador en la salud. ¿Y esto por qué? Pues porque va a aumentar la transmisión de determinadas enfermedades, tanto por el agua como por alimentos contaminados. Y obviamente esto además será simétrico como casi siempre, porque lamentablemente habrá unas partes del mundo que lo sufran más que otras partes del mundo. Pero yo creo que es una buena idea el ponernos todos a trabajar. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues yo creo que es muy sencillo. Nosotros tenemos que, creo que está, perdón, que está esto. Bueno, pues igual. Bueno, lo que decía es que lo que tenemos que hacer es hacerlo de una manera que es educando a nuestro personal en relación con los problemas que puede tener este cambio de clima, revisar toda nuestra política de abastecimiento de los hospitales, que utilizando proveedores locales para tener menos huella de carbono a nivel de transporte. Debemos auditar, medir y vigilar para reducir la huella climática de nuestros hospitales. También debemos ver los beneficios accesorios que puede producir mitigar este cambio climático. Y yo creo que debemos también aumentar las medidas de eficiencia energética que todos conocemos y que muchos practicamos, sustituir líster LED, poner automatismos, perlizadores de agua en el caso para que disminuir el consumo, bajar la temperatura de los centros. Yo creo que hay una serie de medidas que no son tan difíciles de llevar a cabo y que podrían ser muy eficientes. Y además tenemos que tener en cuenta la ordenanza para construir edificios lo más verdes posibles y que si no son neutros en emisiones de carbono, por lo menos tengan un equilibrio en el mismo, que mejorarán la sostenibilidad sin duda alguna. ¿Esto dónde nos va a llevar? Pues que la otra parte que yo veía cuando me propuse hablar de los retos de gestión que podía tener una ciudad saludable, primero hecha la broma de que si era saludable y no había enfermos, los hospitales teníamos poco que hacer. Llevamos desde la Edad Media siendo hospitales de enfermos y de momento el paradigma sigue siendo el mismo, con mucha más tecnología, pero no hemos cambiado el mismo. Pero es verdad que hay una serie de catalizadores que van a hacer que los hospitales en una ciudad saludable, sin duda, nos vayamos a ver sometidos a una serie de cambios. ¿Cuáles son estos? Pues yo he puesto aquí algunos de ellos, seguro que hay alguno más. El envejecimiento de la población, como decía antes Carmen, yo creo que vamos a una cronificación de enfermedades, con una población más envejecida y con un uso de polifarmacia y seguramente con muchos más contactos con los diferentes puntos de atención, ya sea atención primaria, especializada o hospitales. Por otra parte, yo creo que hay una segunda parte que es los avances científicos y tecnológicos. Es decir, aunque parezca mentira, cuando hacemos el avance del conocimiento médico unido a la gran cantidad de avances científicos y tecnológicos que se producen, están abriendo nuevas vías de relación con los pacientes que seguramente, aparte de influir en la estancia media en los hospitales para disminuirla, seguramente nos va a llevar a algún tipo de cambio en los flujos de pacientes que van a evitar sus contactos y sus desplazamientos al hospital para su seguimiento. ¿Eso a qué nos va a llevar? Pues con la gran cantidad de datos que disponemos vamos a pasar, yo siempre hago la broma, que venimos de la medicina basada en la eminencia a la medicina basada en la evidencia y ahora estamos en la medicina de las bases de datos. Muchos de los médicos nos vamos a ver convertidos en gestores de bases de datos que van a hacer una medicina mucho más personalizada para cada uno de los pacientes. Esto, evidentemente, va a conllevar una gran cantidad de ayudas informáticas para poder hacer el flujo de los diagnósticos.
Y, por último, yo creo que va a cambiar sin duda el modelo de negocio. Es decir, venimos de un sistema que está basado público-privado en el pago por desempeño. Es decir, por cada actividad que vamos haciendo en el hospital recibimos un pago. Y yo creo que muchos hospitales están cambiando ya al pago por el valor añadido. Es decir, los hospitales vamos a pasar de ser pagados por curar pacientes a ser pagados por prevenir que sus pacientes acudan al hospital, que es un cambio de paradigma que seguramente es lo que va a modificar más nuestra manera de actuar. Eso, esta es la que había puesto antes, que era lo que he contado, que es que se había saltado. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a una serie de cambios fundamentales que yo he puesto aquí de una manera que creo que es muy clara, y es que están alterado el orden, pero bueno. ¿Qué nos va a producir en los hospitales? Yo creo que los hospitales, como consecuencia de la tecnología y sobre todo de la implementación de las ciudades saludables, seremos mucho más pequeños y personalizados, es decir, casi con seguridad los hospitales generales poco a poco irán terminando y se convertirán en monográficos de especialidades por la facilidad de acceso a los medios diagnósticos desde fuera del hospital. Evidentemente seremos más humanos, porque yo lo de humanizar es que no me gusta ni la palabra, es decir, yo creo que si hay una profesión humana es la medicina, pero yo creo que lo que sí que tendremos que poner es al paciente o al usuario en el centro del sistema, tanto a él como a los profesionales. Y desde luego los hospitales serán mucho más, los contactos con ellos y los ingresos serán mucho más cortos, y esos hospitales tendrán muchas más facilidades o mucha más habitabilidad de la que tienen ahora, tanto para los pacientes como para sus acompañantes, siendo más, pareciéndose cada día más a un hotel más que a un hospital. Evidentemente tendremos menos plantilla, primero por el tamaño y segundo porque por donde evoluciona la medicina a fecha de hoy, pues es verdad que igual que la enfermería, creo que de momento no hay manera de que sea sustituida porque se basa en los cuidados y evidentemente su presencia es absolutamente primordial. En el caso de los médicos, creo que algunas especialidades correrán serio peligro de extinción y que seguramente la plantilla presencial de los hospitales será mucho menor porque se podrán o bien hacer a distancia, como por la telemedicina, la teleradiología, incluso porque esa plantilla puede dar soporte a diferentes hospitales en lo que se llamaría un anillo tecnológico, ¿no? Evidentemente la tecnología estará por todas partes, es decir, no nos vamos a salvar. Hemos estado en la pandemia. Yo antes estaba hablando al principio y decía que si hay algo bueno que ha tenido esta pandemia ha sido el catalizador de ciertas tecnologías que estaban ahí, como la videoconsulta, la teleconsulta, que han venido, como dice todo el mundo, para quedarse, aunque de momento los resultados no son esos. Por lo menos en lo que a mí refiere, tenemos más consultas presenciales que videoconsultas y teleconsultas, y eso no sé si será cuestión de que las generaciones más jóvenes vayan llegando a las edades en las que se tienen enfermedades. La cirugía o la robótica evidentemente va a seguir llegando y no tanto independientemente de que siga evolucionando, como es el caso de mi hospital, que hay un robot Da Vinci que es una maravilla tecnológica. Ahora vamos a poner otro robot para hacer prótesis de rodillas. Pero creo que va a llegar a zonas en las que nadie piensa, pero que es traslado de pacientes de un sitio a otro del hospital, el catering a las habitaciones, muchas cosas que evidentemente las puede hacer cualquier robot, porque hacía la broma antes de que si hay un robot que te limpia la casa, porque demonios no va a poder llevarte una cosa de un sitio a otro. Evidentemente yo creo que vamos a tener muchas más técnicas no invasivas, cuando un paciente, tanto desde su casa como al ingreso al hospital, le van a poner una cantidad de wearables que nos van a dar información de todo tipo de parámetros de salud, ya sea frecuencia cardíaca, electrocardiograma, saturación de oxígeno, etcétera, etcétera. Y al igual que eso, las técnicas tanto diagnósticas como terapéuticas van a seguir avanzando, como es el caso, por ejemplo, de la cardiología intervencionista, que no tiene nada que ver con lo que ocurría aquí hace 30 años. Por tanto, los hospitales, muchos de ellos se reconvertirán en hospitales de día con estancias mucho más cortas, incluso con contactos mucho más cortos.
¿Por qué? Porque yo creo que, como decía Carmen, al final esto tiene que ser una continuidad de cuidados en la que la política de silos que hemos tenido se tienen que romper los muros y lo que tenemos que hacer es que todo sea un continuo transversal que siga al paciente. Eso sin duda. ¿Eso a qué dará lugar? Pues yo creo que lo que sin duda dará lugar es a un modelo de cuidado integral en el que el paciente va a tener un contacto directo tanto con sus médicos de atención primaria como con sus médicos especialistas. Le va a ahorrar un montón de citas, de traslados innecesarios, incluso los propios sistemas, según se vayan haciendo inteligentes, podrán dar la alarma y llamar al sistema de urgencias para que le traslade a un punto de urgencias. Evidentemente, esto conlleva que la atención primaria, que como hemos visto antes en la diapositiva de Carmen Fernández, es una de las grandes olvidadas en lo que es la inversión de la sanidad, tenga un papel mucho más preponderante y que obviamente tenga muchos más recursos de los que tiene a fecha de hoy. Yo creo que algo que va a hacerlo diferente es que la experiencia del paciente debe ser el eje del modelo, y lo va a ser, porque van a ser pacientes mucho más empoderados, con mucha más información, con mucha más conocimiento, en el que muchas de las decisiones que se toman van a tener que ser discutidas con él. En eso la medicina evolucionó de la medicina paternalista, en la que, ¿para qué te voy a contar algo si yo soy el médico y ya sé lo que tengo que decir?, a pasar al consentimiento informado americano, en el que no te digo nada y te lo pongo por escrito. Entonces, yo creo que habrá que tener un término mucho más cercano con el paciente. Y la digitalización, obviamente, yo creo que va a ser algo que va a repercutir, sin duda, en todo, porque nosotros el Big Data creo que va a cambiar fundamentalmente la manera de hacer medicina, porque, para que se hagan una idea, el otro día leí en una revista de divulgación que toda la información científica que se publica en el mundo en un día sobre urología, no tendría vida un urólogo para leérsela en toda su vida. Con lo cual, evidentemente, los algoritmos, las bases de datos, vamos a tener una ayuda en la que el modelo de relación va a cambiar, no habrá que perder el humanismo, pero obviamente vamos por un mundo muy diferente que, en cuanto a las ciudades saludables, nos va a poner en una posición mucho más cercana a ellas, pero también yo estoy seguro, y de eso no hemos hablado, que a nuevos modelos de ciudad, seguramente nuevos modelos de enfermedad, y que igual que algunas las enfermedades cardiovasculares o las transmisibles, que a fecha de hoy son el 70% de la mortalidad del mundo, la verdad es que eso puede irse corrigiendo, pero seguramente aparecerán otras como fruto de la cronicidad y del envejecimiento de la población. Y eso es lo que les quería contar. Muchas gracias y a su disposición si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Zarco. Muchas gracias a los tres ponentes. Si les parece, ahora podríamos intentar hacer un turno de preguntas o de comentarios, y entonces yo creo que lo indicado es que cualquiera que desee hacer alguna pregunta, pues levante la mano. Si no me equivoco, en el apartado de participantes, no es una de las... Yo no soy un experto en Zoom, pero me parece que en reacciones, me parece a la derecha, sí, a la derecha, donde tienen ustedes reacciones, una de las cosas que se puede hacer es levantar la mano. Entonces, si ustedes levantan la mano, abren posteriormente su micrófono y nos comentan o nos preguntan lo que quieran. Si tienen algún problema, también se puede utilizar el chat y podemos recibir la pregunta. Y mientras nuestros espectadores se animan a hacer alguna pregunta, pues sí que me gustaría a mí hacer algún comentario o hacer alguna pregunta que probablemente puedan compartir los tres ponentes o nos puedan responder los tres. Un tema interesante que se ha planteado tanto desde el punto de vista de la necesidad de espacios verdes, como nos lo ha planteado Carmen también en su charla, como al final, es la diferencia, no solo en términos de la diferencia social, si me lo permitís. Hemos hablado de poblaciones vulnerables, de poblaciones con mayor sensibilidad, a poblaciones probablemente de ancianos, de inmigrantes. Hemos visto también la extrema complejidad de la asistencia hospitalaria, que es cada vez creciente, precisamente por esa tecnología que es costosa, pero también esos ambientes de grandes espacios verdes son también indicadores generalmente de sociedades avanzadas. No es España un país en el que las diferencias sociales sean tan extremas como en otros, pero como en cualquier otro país,
normalmente la salud también está relacionada con la riqueza, es decir, las personas de más baja condición generalmente tienen peor salud. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Es decir, lo que nos habéis contado es algo que solo se puede apuntar o solo se puede aprobar con una riqueza importante, o podría también extenderse a poblaciones mucho menos favorecidas por la fortuna. Cualquiera de vosotros puede responder, por supuesto. Pues muchas gracias, decano, pero yo creo, intervengo yo inicialmente, pero yo creo que es muy importante el concepto de vulnerabilidad y la definición de población vulnerable que ha introducido Carmen Fernández. Yo creo que es muy relevante. Esto no afecta a todos por igual y, como planteaba también hace un momento Carlos Zarco, los nuevos modelos de ciudad están generando también nuevas enfermedades, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que en enero del 2019, por ejemplo, el New York Times publicó un reportaje con el título, claro, ahora nos puede parecer muy lejano, pero es que fue hace muy poco tiempo, con el título de La soledad, una epidemia, la nueva epidemia, decía, la nueva epidemia urbana. Y la soledad yo creo que es uno de los factores de vulnerabilidad mayores, pensando también las altísimas tasas el año pasado también, un poco antes del confinamiento, en un simposio aquí en Madrid se hablaba de una cifra que yo no he podido contrastar, pero según la cual en barrios del centro de Madrid el 35% de la población de más de 65 años vive sola. Es sumar riesgo al riesgo. Y lo hemos vivido, digamos, en términos muy intensos en el confinamiento, con iniciativas vecinales que muchas de ellas se han desarrollado con un gran éxito, ¿no? Por ejemplo, redes espontáneas de vecinos que se formaron para hacer la compra, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, los factores de vulnerabilidad poblacional son muy altos. Yo destacaría tres. Uno, aparte de los típicos que ya conocemos de ingresos económicos, marcaría fundamentalmente la diferencia, la vulnerabilidad por edad. Hoy día, por ejemplo, es un factor de riesgo muy importante también para los niños urbanos. Lo vimos en un debate malhadado y mal llevado que se hizo en pleno confinamiento, cuando en aquella época, recuerden, que se hablaba de que los niños eran vector privilegiado de contagio del coronavirus, ¿no? Y no sé si esto tenía fundamento o no, pero se hablaba así y se recluyeron todos los niños y se creó un debate sobre si los niños en pleno confinamiento podían o debían salir o no a los parques, ¿no? Hubo incluso cartas al presidente del gobierno pidiendo que se flexibilizara esto, etcétera, ¿no? El otro vector poblacional también es el de las personas mayores, como he dicho antes, pero hay también otro vector muy importante, que es a partir de indicadores básicos de calidad ambiental, que no los tenemos en cuenta. Muchos espacios urbanos no están hechos para vivir, están hechos para almacenar gente, que es distinto, ¿no? Y aún nos quedan muchos residuos de este tipo, ¿no? Y las utopías urbanísticas, que de hecho se ha generado un patrón que algún investigador ha llamado un patrón de urbanofobia. Y esta es una expresión antes del COVID, antes del confinamiento, que yo creo que se ha incrementado, por lo menos se ha hecho más sensible y más visible para una mayor parte de la población. Los factores de riesgo, por ejemplo, hay barrios en Madrid donde que ya lo sabemos, donde las tasas de alcoholismo, por ejemplo, no se explican si no es por el tamaño de las viviendas. No es que la gente sea más vulnerable o más, sino que los hábitos han generado esta situación. Y el tercer factor, que a mí me parece muy importante, está vinculado a una idea que últimamente se trabaja mucho, ¿no? Cuando las personas viven experiencias muy persistentes de riesgos, lo que sea, por ejemplo, por la salud, lo podemos reconocer más fácilmente, pero por ejemplo los riesgos derivados de la pérdida del trabajo, de la amenaza de pérdida del trabajo, etcétera, etcétera, se produce una especie de transformación mental que algunos han llamado trastorno por déficit de futuro. La gente empieza, y es una de las mayores amenazas que puede emerger. Lo estamos viendo, antes Carmen sucintamente aludía a ello, cuando decía la vulnerabilidad existe y nadie está exento. Lo estamos viendo en los telediarios cuando vemos la gente que se aproxima a las colas de los bancos de alimento o de los comedores sociales. Dicen, nunca pensé que me pudiera ver en esta situación. Esta idea de que todos estamos en una situación que potencialmente puede ser peligrosa es
es crucial. La idea de déficit de futuro es la sensación de que ya, en fin, hay como un muro y que no merece la pena las cosas. Motivacionalmente es algo que los psicólogos creen que tiene mucha importancia. No sé cómo lo veis, compañeros. Carmen, Carlos, ¿queréis añadir algo? No, yo estoy de acuerdo con lo que dice José Antonio. A mí me parece que este mundo, evidentemente, como decía antes, los cambios van a afectar mucho más a unos que a otros y mucho más en el segundo, en el tercer mundo, en el segundo que en el primero. Y en el primero hablábamos ayer de que más que los factores de riesgo cardiovascular en el pronóstico de vida tienes más que ver tu código postal, ¿no? Yo creo que la pandemia ha enseñado mucho de esto y se ha dado cuenta mucha gente que vivía en lo que ellos llamaban casas que realmente no merecen ni ese calificativo, ¿no? Cuando uno tiene que pasarse el día en su casa. Entonces, aquellas, si os acordáis, soluciones habitacionales que decía aquella ministra de Vivienda, pues yo creo que deberíamos aprender algo de todo esto, ¿no? Y lo que decía José Antonio de la Soledad, tenemos sociedades como la japonesa, con grandes problemas de gente que se aísla. Yo creo que además en España el problema es mayor todavía porque aparte de la edad y de los mayores que nos vamos haciendo, la tasa de natalidad es prácticamente ninguna, con lo cual yo hago muchas veces la broma de que los españoles de dentro de 50 años serán otros, porque desde luego no van a ser descendientes de los que aquí estamos a este paso, o será tierra vaciada. Y yo creo que efectivamente buena parte de todo esto habrá que analizarlo, pero yo creo que los políticos hablan de muchas cosas, pero jamás les he oído hablar del futuro un poco de la sociedad, con esos problemas que realmente son los que nos tienen. Yo creo que tendríamos que intentar resolver con algunas medidas. Carmen, ¿quieres añadir? Sí, yo estoy de acuerdo también. De hecho, hay algunos estudios, hay un estudio bastante interesante que se ha hecho entre los australianos y los canadienses sobre personas vulnerables y uno de los factores que se requería para integrar como población vulnerable era el aislamiento social y el otro era la pobreza. O sea que es un estudio sobre salud, pero ya simplemente el hecho de pocos recursos económicos te hace población vulnerable. Evidentemente, la falta de salud les afecta de una forma mucho más importante. Estoy de acuerdo. Otro tema que también me gustaría, porque se ha planteado, pero aparte del envejecimiento, aparte de las condiciones sociales, es el de la obesidad. Se ha comentado mucho, que precisamente también está en relación con los anteriores. Pero, ¿qué podríamos hacer? Porque se trata de, si no me equivoco, junto con la diabetes, es la única enfermedad no infecciosa considerada como pandémica por la Organización Mundial de la Salud. Y es cierto que en nuestras sociedades hemos conseguido reducir la desnutrición en las últimas décadas de una manera significativa, pero ha sido sustituida por la malnutrición y en muchos casos por la obesidad. ¿Cómo pensáis que podríamos abordar este problema? ¿También es para los tres? Sí. Bueno, yo por romper el hielo, ya que le he cogido la rutina, bueno, podéis imaginar que entre mis lecturas habituales no está leer los journals de pediatría, ¿no? Pero por los estudios que hemos hecho con niños, hace algunos años me encontré con un artículo de un tal McCurdy y su equipo, que era un equipo de pediatras norteamericanos, que me llamó la atención la primera frase del artículo. Decía, el artículo es de 2012, me parece, por ahí, y decía que me llamó la atención la frase, decía, es posible que estemos ante una generación infantil que en estos momentos tenga una esperanza de vida inferior a la de sus predecesores. A mí me enganchó mucho este título, ya leí el artículo y vi los 4 grandes problemas que supongo serán muy elementales. Uno, el primero que aparecía era la obesidad. Entonces, para completarlo, yo cogí datos de la población infantil española y es sobrecogedor realmente, ¿no? Claro, yo lo vinculé, pero supongo que no es suficiente, ¿no? Con mi argumento de que es necesario que los niños
y el currículum escolar se desarrolle más incluyendo actividades en exterior y no solo actividades en interior. Por otro lado, el uso y abuso de la tecnología sedentaria, del botoneo con las tablets y con todo esto, y lo conectaba con lo que yo llamaba el trastorno por déficit de naturaleza, una expresión en la que nunca creí, salvo que fuera, vamos, parece que es como la contribución que hacen algunos psicólogos a psicopatologizar más aún la vida cotidiana, ¿no? Como si no lo estuviera suficientemente, ¿no? Y es verdad que en este artículo de pediatría se hablaba, en primer lugar, de la obesidad, luego la incidencia de enfermedades neumónicas y del asma infantil, el incremento de la hipovitaminosis D, creo recordar, y el último, el incremento del TDAH, ¿no? Que todos ellos están vinculados con el desarrollo de un estilo de vida en interior y muy sedentario. Y para mí la idea sería romper la obesidad al margen de todo la malnutrición que comentaba Carlos Félix hace un momento, que yo estoy completamente de acuerdo, y todo esto, ¿no? Está muy vinculado a la agenda de vida diaria de los niños, que está por un lado muy sobrecargada, es una fuente incesante de estrés, como hemos visto en algunos estudios, aunque parezca mentira, el estrés infantil engorda también, ¿no? Y las amenazas que tiene. Y por otro lado está muy relacionado también con el desarrollo de muy pocas actividades en el exterior. Por ejemplo, últimamente se está apuntando mucho en recuperar ideas de hace más de 100 años de la Institución Libre de Enseñanza sobre educación basada en la naturaleza en niños, ¿no? Y no sé si conocéis las experiencias de Bosque Escuela, por ejemplo, y actividades de este tipo, que es como volver a Ginés de los Ríos, vamos, a la Institución Libre de Enseñanza. Y está bien saber que no es nuevo, aunque mucho, que está muy vinculado con corrientes del pensamiento y de la experiencia española que ya se planteó en algún momento. Y bueno, y esto es lo que yo quería apuntar en relación con esto. La obesidad, no sé cuál es el remedio, para eso tiene doctores los servicios de salud y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, pero yo sí que reconozco que es un problema, un indicio de muchos más problemas que el comer hamburguesas, que ya es bastante grave, ¿no? Es mucho más grave que eso. Pero efectivamente lo que dices es verdad, ¿no? La posibilidad real de que la expectativa de vida de las actuales generaciones sea sería por primera vez en mucho tiempo, que la expectativa de vida de una generación fuera inferior a la de sus padres. ¿Queréis añadir algo? Yo creo que es un tema crucial, Carmen. Yo en eso, Carlos, que estando de acuerdo con José Antonio, creo que la respuesta que hacer es complicado, porque yo creo que más que se trata de cambios de hábitos de vida, ¿no? Y de que se conciencie la población realmente de la magnitud del problema, porque además culturalmente o socialmente todavía está esa imagen de que está gordito y es salud. Y al final eso conlleva que, bueno, cada uno puede elegir la manera en la que está, pero una de las cosas que sí que os puedo contar de primera mano y que sabéis todos es que los pacientes que están en UCI a fecha de hoy con neumonías, con distrés respiratorio tremendo, están ligados en un porcentaje altísimo a la obesidad. Y es un factor de una comorbilidad tremenda. Yo creo que evidentemente hay que hacer, no solamente es en los colegios, porque creo que mucho de esta educación entra con la leche templada y con cada canción, ¿no? Y si tú tienes hábitos saludables en tu casa, yo siempre digo que tus gustos culinarios dependen mucho de cómo cocinaba tu madre, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un poco de divulgación, porque yo creo que la sociedad no es consciente de la gravedad del problema y no estamos a niveles como la sociedad americana, donde evidentemente es un gran problema, pero vamos camino de ello. Es decir, hemos sido la meca de la dieta mediterránea, dieta que prácticamente nadie practica a fecha de hoy, por más que se hable del aceite de oliva. Y no solamente es el azúcar que se pone en casi todos los alimentos, yo creo que hay que educar desde el inicio en una comida saludable. Absolutamente de acuerdo. Yo quería apuntar una cosa, porque me parece que para unirlo un poco con la pregunta anterior, creo que en muchos casos la obesidad está relacionada también con el nivel económico. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que tiene más dinero se cuida más, es más delgada, etcétera, etcétera. Creo que está pasando en muchos países occidentales y, sin embargo, por ejemplo, en África son los ricos los que realmente están obesos.
sea que me ha parecido curioso, como antes preguntabas por la importancia de las posibilidades económicas, creo que hasta en esto también la condición económica puede condicionar en muchas sociedades. Sí, absolutamente. Es más barato comer una hamburguesa que tomar una pieza de fruta, por ejemplo. Sí, sí. O los guisantes, que yo el otro día quise comprar guisantes y me quedé sorprendido del precio de los guisantes. Tenemos una pregunta en la audiencia de Pilar Serrano. Pilar, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por esta webinar. La verdad es que no he podido entrar hasta que estaba acabando Carmen y he escuchado la ponencia de Carlos, pero bueno, un tema interesantísimo, importantísimo, en el que yo me siento muy comprometida porque hasta hace un mes era la coordinadora del máster de la Autónoma en Poblaciones Vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy fuera, estoy en Inglaterra. Y me gustaría preguntar, también es una pregunta para los tres, porque me parece que es algo fundamental en el tema de las ciudades saludables, el abordaje intersectorial. Y es algo que creo que se deja siempre en un segundo plano, que se pone en los papeles, que se pone en las estrategias, porque queda muy bien, pero que luego, en definitiva, se queda en agua de borrajas. Y un poco también quizás, pues porque he escuchado la ponencia entera de Carlos, pues un poco cómo se puede ver desde un enfoque hospitalario, porque quizás en los enfoques comunitarios es más, tiene más penetración, ¿no? Este enfoque intersectorial. Pero cómo se vive desde la gestión hospitalaria, si hay alguna iniciativa, si se está intentando hacer esta perspectiva de incluir a otros sectores, no solo sanitarios, no solamente ni siquiera la coordinación con la atención primaria, que es fundamental, sino con otros sectores de la sociedad que son imprescindibles para abordar algo como este camino, ¿no?, hasta a las ciudades saludables. Muchas gracias. Bueno, sin duda. Quiero decir que nosotros estamos intentando, lo que pasa que, como tú bien decías, muchas veces se queda en el papel y buscas pues acuerdos con asociaciones de vecinos que están en tu entorno cuando hablamos de hospitales, con proveedores. Intentamos, nosotros, por ejemplo, en el caso de mi hospital, hace 20 años se decidió certificar la norma ISO de 14001 de medio ambiente, y eso nos ha hecho que desde entonces pues evaluemos a nuestros proveedores desde el punto de vista medioambiental, les pidamos su huella de carbono, tengamos diferentes consideraciones. Luego te encuentras con aquellos que son proveedores únicos en el mercado, como hemos vivido en la pandemia con las mascarillas en origen, y bueno, ahí se pierde todo rastro y toda trazabilidad, ¿no? Yo creo que en eso quizá habría que, para conseguir una economía circular, que es lo que al final estás hablando, yo creo que determinadas industrias, en lo que se refiere por lo menos a la sanidad, en determinadas provisiones de material, tendrían que estar o subvencionadas o declararse de interés público, para no vernos en situaciones como las que nos vimos hace un año con equipos de protección individual, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, lamentablemente, entiendo que esto, cuando se pase, se olvidará y será más barato que lo hagan en otro sitio, y volveremos a lo mismo, porque incluso en Estados Unidos no han tenido suficiente, tienen un organismo estatal que tiene provisión de todos estos equipamientos y no proveyeron lo suficiente pensando en ello. Tiene una potencia de fabricación mucho mayor, pero yo creo que es un problema de toda la sociedad, no solamente de un sector, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que estábamos hablando antes, está muy bien comprarse un coche eléctrico, pero también tienes que dejar de llevar al niño al colegio y hacerle que ande un poquito más, usar el transporte público, no sé, muchas cosas, porque los coches eléctricos tienen baterías y esas baterías contaminan. Es decir, los coches eléctricos no son el nirvana de la limpieza, ¿no? Entonces, yo creo que hay que concienciar a la gente de que esto está cambiando y que no es algo que va a venir, sino que ya está aquí. Absolutamente de acuerdo, Carlos, absolutamente de acuerdo. Sí, Pilar, yo quiero ratificar la importancia de la visión intersectorial y sobre todo de abrir
la gestión de los asuntos públicos decisivos, como puede ser la salud, pero como pueden ser también las estrategias de inclusión social, a todos los actores sociales involucrados. Yo creo que hemos vivido una época en la que creíamos, por ejemplo, yo lo estoy viendo en relación con el cambio climático, ¿no? Hoy nos damos cuenta que el cambio climático no es solo una cuestión. Vamos, hemos llegado a la conclusión de que no hay una solución técnica posible para abordar esto, que la solución requiere cambios decisivos en el estilo de vida, en la línea de lo que decía Carlos hace un momento, ¿no? Y estos cambios es que tienen que producirse sí o sí, y pasan por, o sea, yo puedo desplazar la responsabilidad y decir, la culpa la tiene Donald Trump, o la Exxon, o Repsol, o lo que sea, ¿no? Supongamos, pero hoy nos damos cuenta de que realmente hay que promover que estilos de vida que existen emerjan, porque ahora mismo están subterráneos o están recluidos a la característica de visiones naif de la realidad y algo así, ¿no? Y hoy, por ejemplo, un estudio norteamericano de la Academia de Ciencias de Estados Unidos mostraba que casi el 50%, el 47 y pico por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen incidencia en el cambio climático depende de decisiones individuales que toman las personas. Vale, no es la mayoría, pero estamos hablando de una tasa muy elevada. Decisiones que, como decía Carlos, yo las puedo tomar sí o no, y a veces son decisiones equívocas, como el ejemplo que le ha comentado el coche eléctrico, ¿no? Que es como yo a veces este tipo de medidas los llamo penitencias ambientales. Haz esto que parece que así ya tranquilizas tu conciencia y ya puedes seguir con tu estilo de vida. No, tenemos que darnos cuenta que el momento es, y no sé si las reflexiones pospandémicas, si es que las hay, no se convierte esto en un jolgorio de todos a la plaza a tomar cañas, pues que alguien por lo menos se quede en algún gabinete reflexionando, nos permitan afrontar esto, ¿no? Que es una oportunidad para... Hemos descubierto lo que muchos llaman la simplicidad voluntaria, ¿no? Que podemos vivir con mucho menos. De hecho, las tasas económicas de ahorro familiar no reflejan otra cosa, sino que la gente no pudo gastar y no vivió mal por no gastar, vivió mal nos dimos cuenta de que lo importante era que no podíamos abrazar, no ver, pero no ir a comprar compulsivamente zapatos o camisas o lo que sea, ¿no? Sino, y a lo mejor, pero no sé si esa reflexión cabrá en una sociedad donde el corazón, el pálpito de nuestra sociedad sigue siendo el consumo. No sé si cabrá, pero estaría bien que pudiera. Sí, efectivamente, cuando hemos visto que se han levantado las barreras, parece que lo primero que ha hecho todo el mundo, a ver si es una cosa momentánea, pero lo primero que ha salido todo el mundo es salir a la calle a celebrarlo como si fuera una fiesta. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario más. No sé si alguien quiere añadir algo. Raquel, Elías, ¿queréis añadir alguna cosa? Bueno, yo quería obviamente agradecer a los tres ponentes lo interesante que han sido sus opiniones, sus reflexiones. Sí que me llama la atención. Sería como... Elías, perdona, se te oye muy mal. ¿Se oye mal? Yo creo que ahora que quizá uno de los aspectos que han mencionado, bueno, más o menos los tres, y que para mí es muy relevante, es sobre todo bueno, el aumento de la vulnerabilidad que se está produciendo, que se va a producir. Pues estaban hablando Carlos fundamentalmente del aumento de los crónicos, Carmen también del aumento de la vulnerabilidad también de las personas dependientes y de los inmigrantes irregulares, regulares y de todo tipo. Y a la vez la disminución que va a haber en recursos. Entonces, yo no sé esto cómo se va a poder casar de algún modo, es decir, que los gobiernos cada vez son más reacios a incluir más recursos para evitar esto. Es decir, de algún modo se podrá ver como se ve, igualmente yo creo que hay que ser más eficiente con el gasto que se está haciendo. Pero de algún modo los gobiernos necesitan más recursos para afrontar a este tipo de desafíos tan importantes que se va y que se está viendo. Y quizá cualquiera de nosotros, en cualquier ciudad, por ejemplo la de Madrid,
Cualquier pequeño paseo que se pueda dar uno por la M30 o por otros sitios, se observa que está produciendo una chabonización de Madrid enorme. Es decir, que hay gente que está viviendo, y no gente migrante, sino propios españoles que ante la situación de desamparo que están viviendo han tenido que dejar sus casas y a lo mejor vivir en tiendas de campaña. Es decir, estamos en una situación realmente grave. Entonces, yo no sé eso cómo lo veis desde vuestra perspectiva, pero de algún modo alguna solución se ha de dar a esto que se nos está viniendo, que ha existido siempre, pero que de algún modo yo creo que se está cronificando. No sé, me gustaría la opinión vuestra ante este nuevo panorama de más problemas, menos recursos, y eso parece que la sociedad lo asume, lo que la clase política dice, ¿no? Que es necesario, bueno, pues, a lo mejor no invertir tanto en temas tan importantes. Bueno, y muchísimas gracias porque ha sido realmente importante e interesante vuestras opiniones sobre todo lo que se ha comentado. Yo, por lo que contabas, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es uno de los grandes problemas de la sostenibilidad del sistema, ¿no? Es decir, una población envejecida, cronificada, con polifarmacia, con encima en un país que tiene una tasa de natalidad baja, los impuestos son los que son, y, por ejemplo, en las enfermedades no transmisibles y cardiovasculares, que suponen el 70% de la mortalidad en todo el mundo, se sabe que en los próximos 20 años costarían 47 trillones de dólares tratarlas. Entonces, solo tratar las 5 grandes enfermedades mentales, cáncer, enfermedades pulmonares, cardiovasculares. Yo creo que eso, tenemos que ser mucho más eficientes, como tú decías, y que los recursos son escasos y costosos y que habrá que hacerlo de la mejor manera posible, pero ni aún así creo que se pueda sostener, salvo que los hábitos de la población cambien y las condiciones de vida también, porque muchas de las consecuencias que tratamos en los hospitales vienen de los factores sociosanitarios determinantes de la salud. Es decir, si es mucho más barato, como decía Carlos, comer comida basura que comerse una pieza de fruta, pues el que tiene el dinero justo obviamente va a comer la comida basura. Todo eso yo creo que forma parte de una política mucho más allá, pero no solamente es, yo creo que lo que decía antes en la pregunta es lo intersectorial, es decir, parece que la sanidad va por un sitio y que los factores sociales o determinantes de la salud van por otro. Yo creo que absolutamente para que esto sea sostenible, por lo menos como ha sido hasta ahora, tiene que ser eficiente, pero tiene que haber un cambio de paradigma, sin duda. Yo lo único que... Sí, Raquel. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Lo único que podría añadir, ¿no? Después de todo lo que habéis expuesto, que me parece muy interesante, es que queda en evidencia los retos que tenemos, ¿no? Como personas que vivimos en las grandes ciudades, que estamos en las universidades o que estamos o las personas que están en puestos de políticos, ¿no? En la gestión pública, ¿no? Porque queda claro que el futuro debemos perseguir que tener una gestión inteligente del tiempo y de las ciudades, ¿no? Para conseguir que sea más cercana y sostenible, ¿no? Queda completamente en evidencia la necesidad urgente, ¿no? De trabajar en esa línea. Eso es. Muy bien, si no hay más preguntas, yo no veo más. Si no hay algún comentario más, yo creo que ya hemos explotado concienzudamente a nuestros ponentes. Creo que ha sido muy interesante, ahora en serio. Creo que ha habido un punto de vista coincidente, paradójicamente, partiendo de aspectos distintos, pero sin embargo ha habido una confluencia notable en las consecuencias o en la necesidad, sobre todo, de mejorar nuestras ciudades para el futuro. Y si no hay otro comentario o nadie quiere añadir nada más, pues creo que podemos dar por terminada la sesión. ¿Os parece, Raquel o Elías? Claro que sí, Carlos. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Pues agradeciendo a los ponentes sus magníficas charlas
y a todos los presentes su atención, pues podemos dar por concluida la charla. Y a ti tu moderación, Carlos. A ti tu moderación. Más. Es el trabajo. Un aplauso para el moderador. Moderar es lo más sencillo de todo. Yo creo que el aplauso se lo Gracias. merecen los ponentes, que lo han hecho muy bien y nos han ilustrado muy interesantemente. Nos han dejado tareas, Carlos. Nos han dejado tareas, retos. Muchas gracias a todos y nada, ya nos vemos. Adiós. Gracias, un honor, Carlos. Y Carmen, estar con Ha vosotros. sido un placer estar con vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós.